Hola, hola a todos nuestros increíbles suscriptores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estamos súper emocionados de tenerlos aquí hoy porque vamos a desgranar una historia que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo, y vaya que ha generado reacciones. Hoy vamos a hablar de Kerem Bürsin y su reacción ante Hande Erçel en traje de baño, una situación que, créanme, dejó a muchos sorprendidos. Así que prepárense para un vídeo lleno de detalles, especulaciones y, por supuesto, de esa chispa de misterio que tanto nos gusta. Antes de sumergirnos de lleno en este tema jugoso, si aún no lo han hecho, les pido encarecidamente que hagan clic en ese botón de suscripción que ven por ahí. Es completamente gratis y así se aseguran de no perderse ninguno de nuestros vídeos, donde siempre buscamos traerles lo más interesante y actual del mundo del entretenimiento. Bueno, empecemos por el principio, ¿no? Kerem Bürsin y Hande Erçel. Dos nombres que resuenan con fuerza en Turquía y más allá de sus fronteras. Han sido una de las parejas más queridas y seguidas, y aunque su relación ha pasado por sus altibajos y rumores, la verdad es que su conexión siempre ha sido innegable. Ambos son talentosos, carismáticos y francamente tienen una química que traspasa la pantalla. Los hemos visto juntos en numerosas ocasiones, tanto en eventos públicos como en sus redes sociales, y cada aparición conjunta desata un torrente de comentarios y análisis. Pero hoy no vamos a hablar de un evento cualquiera, vamos a hablar de un momento específico, un instante que capturó la atención de todos y generó todo este revuelo. Todo parece haber comenzado con unas fotografías que circularon por internet, capturando a Hande Erçel en un momento de ocio, disfrutando de un día soleado en la playa o quizás en una piscina, luciendo un traje de baño. Y ahí es donde entra Kerem. Las imágenes que se difundieron no eran solo de Hande disfrutando de su día, sino también de la reacción de Kerem al verlas, o quizás al ver a Hande en esa situación. Y la reacción de Kerem, según muchos, fue de sorpresa, quizás incluso de un ligero nerviosismo. No estamos hablando de una reacción de enfado o de desaprobación, para nada. Sino más bien de una expresión que denotaba un estado de asombro, como si se hubiera encontrado con algo inesperado, pero no en un sentido negativo, sino más bien en uno de admiración y quizás, un poco de vulnerabilidad. Intentemos desglosar esto. Cuando hablamos de nerviosismo en este contexto, no debemos pensar en Kerem como si estuviera en pánico o incómodo de forma negativa. Más bien podemos interpretarlo como una señal de que Hande, incluso en un atuendo veraniego casual, tiene un impacto considerable en él. Es como si, a pesar de conocerse, de haber compartido tanto, ella siempre lograra sorprenderlo, capturar su atención de una manera especial. Piensen en ello, cuando conocemos bien a alguien, a menudo damos por sentado ciertos aspectos. Pero de repente ver a esa persona bajo una luz diferente, en un entorno relajado y luciendo radiante, puede despertar sentimientos que creíamos conocer a la perfección, pero que quizás guardaban nuevas profundidades. En el mundo de las celebridades, cada gesto, cada mirada, cada publicación en redes sociales es analizada al microscopio. Y en este caso, las fotos de Hande y la supuesta reacción de Kerem se convirtieron en el tema central de las conversaciones en foros, redes sociales y portales de noticias de entretenimiento. Algunos medios lo titularon de manera sensacionalista, alimentando la idea de un Kerem en apuros o desconcertado. Pero si somos honestos y observamos las imágenes con un poco más de detenimiento, podemos percibir matices mucho más interesantes. Por ejemplo, cómo reaccionan las personas cuando ven a alguien a quien admiran o aman luciendo espectacular. A menudo hay una sonrisa, una mirada que se detiene un poco más, una expresión de asombro ante la belleza o la confianza de la otra persona. Y si Kerem mostró algo parecido a un nerviosismo, quizás se deba precisamente a esa admiración. Es un nerviosismo que nace de sentirse abrumado por la belleza, por la seguridad, por la forma en que Hande irradia confianza en sí misma. No es debilidad, es una respuesta humana ante algo que le impacta profundamente. Además, es importante considerar el contexto. Las fotos se tomaron en un entorno privado o semiprivado, donde Hande se sentía cómoda y relajada. Esa libertad y naturalidad que proyectaba sin duda habrían sido un factor importante. Y Kerem, al ser testigo de esa faceta de Hande, podría haber experimentado una mezcla de sorpresa ante su belleza y quizás hasta una pizca de orgullo por tener a alguien así a su lado. La sorpresa no siempre es negativa, puede ser una celebración de lo inesperado, de la continua capacidad de una persona para cautivarnos. Hemos visto muchas teorías sobre qué significaba realmente esa reacción. Algunos decían que era por celos o
Tros que simplemente le sorprendió lo bien que lucía Ande. Pero si analizamos la trayectoria de su relación, y su apoyo mutuo en sus carreras, es más probable que su reacción fuera un reflejo de admiración y afecto. Kerem siempre ha sido muy vocal sobre su admiración por Ande y viceversa. Se apoyan en sus proyectos, celebran sus éxitos y se defienden mutuamente de las críticas. En este sentido, su reacción podría interpretarse como un simple momento de quedar, sin palabras, ante la deslumbrante presencia de Ande. Pensemos en cómo la cultura mediática tiende a simplificar las emociones. Un gesto sutil puede ser exagerado hasta convertirse en una gran noticia. Y cuando se trata de parejas famosas, la especulación es el pan de cada día. ¿Cómo se siente Kerem al ver a Ande en un traje de baño? Bueno, probablemente se sienta como cualquier otra persona se sentiría al ver a su pareja luciendo hermosa y segura de sí misma, encantado, quizás un poco impresionado, y seguro que muy orgulloso. El nerviosismo podría ser una forma de describir esa chispa de admiración que aún perdura, esa capacidad que tiene Ande para seguir cautivándolo. No olvidemos que ambos son figuras públicas con carreras exitosas. Ande, en particular, ha sido objeto de mucha atención por su belleza y su estilo. Y ha sabido manejar esa atención con gracia y profesionalismo. Un traje de baño es una prenda que usamos en contextos de ocio, y la forma en que Ande lo llevaba, probablemente con esa seguridad que la caracteriza, habría capturado la atención de cualquiera, y mucho más la de Kerem. Imaginen la escena. Un día soleado, Ande disfrutando del momento, ajena a las cámaras, luciendo increíble. Y Kerem, quizás observándola de lejos o quizás estando a su lado, y de repente, esa mirada, esa expresión que alguien capturó. Para mí, esa reacción habla de una conexión que va más allá de lo superficial. Habla de la capacidad de seguirse sorprendiendo mutuamente, de seguir admirándose incluso después de un tiempo juntos. Es una especie de wow silencioso, un reconocimiento de la belleza y la presencia de la persona amada. Y aquí es donde entra la importancia de la interpretación. Lo que uno ve como nerviosismo, otro podría verlo como asombro, como fascinación, o incluso como una muestra de respeto hacia la propia imagen y la forma en que Ande se presenta al mundo. Kerem, como pareja, es probablemente uno de los admiradores más cercanos de Ande, y presenciar su confianza y belleza en un momento tan relajado seguramente debió haberle causado una impresión. Ahora, también es importante hablar sobre cómo la presión mediática puede influir en estas situaciones. Cuando se espera que las parejas famosas tengan reacciones predecibles, cualquier desviación puede ser magnificada. Si Kerem hubiera reaccionado con una sonrisa casual, quizás no hubiera sido noticia. Pero esa pequeña chispa de sorpresa, ese gesto que se interpretó como nerviosismo, fue suficiente para que se convirtiera en un titular. Y eso, damas y caballeros, es el poder de la especulación en el mundo del entretenimiento. Mi interpretación personal, basándome en todo lo que he podido investigar y observar, es que la reacción de Kerem fue una muestra de genuina admiración y quizás un toque de sorpresa ante la deslumbrante aparición de Ande. Es el tipo de reacción que surge de alguien que ve a su pareja luciendo espléndida y sintiéndose completamente cómoda consigo misma. No creo que haya nada de qué preocuparse o de lo que alarmarse. Al contrario, creo que habla muy bien de la solidez de su relación y de la admiración mutua que se profesan. Podemos pensar en ello como esos momentos en los que incluso después de años de conocer a alguien, esa persona te sorprende con un gesto, una palabra, o en este caso, una apariencia, que te recuerda porque te enamoraste de ella en primer lugar. Esa chispa de novedad, esa capacidad de seguir siendo fascinante, es lo que mantiene viva la llama. Y si Kerem mostró un atisbo de nerviosismo, yo diría que es un nerviosismo positivo, uno que nace de estar frente a algo que le impacta, que le agrada, que le hace darse cuenta una vez más de la persona increíble que tiene a su lado. Además, la forma en que se difundieron esas imágenes y se interpretó la reacción de Kerem nos muestra lo rápido que pueden correr los rumores y cómo la gente tiende a buscar historias, especialmente cuando se trata de figuras públicas. Pero es crucial recordar que detrás de los titulares hay personas reales con emociones y reacciones que a menudo son más complejas de lo que parecen a simple vista. En resumen, lo que hemos visto y leído sobre Kerem Bürsin y su reacción ante Ande Erçel en traje de baño, a mi parecer, no es motivo de alarma. Más bien, es una muestra de la admiración y el afecto que se tienen. Ande lució radiante y Kerem, como pareja, reaccionó con sorpresa y quizás ese ligero nerviosismo que surge ante la belleza y la confianza. Son esos pequeños momentos.
los que a menudo revelan la profundidad de una conexión. Y así llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado desgranando esta curiosa historia con nosotros. Hemos analizado la situación, especulado sobre las posibles interpretaciones y, lo más importante, hemos intentado poner las cosas en perspectiva. Antes de despedirnos, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Cómo interpretan ustedes la reacción de Kerem? ¿Creen que fue simple admiración, o hay algo más detrás? Déjenme sus opiniones en la sección de comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus puntos de vista y siempre me aportan nuevas perspectivas. Y si este vídeo les ha gustado, si lo encontraron interesante y entretenido, por favor, no olviden darle un buen me gusta. Eso nos ayuda enormemente a saber qué tipo de contenido prefieren y a seguir creando vídeos que les encanten. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también sean fanáticos de Kerem y Hande o simplemente curiosos sobre el mundo del espectáculo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho y llegaron hasta aquí, suscríbanse al canal. Únanse a nuestra comunidad, activen la campanita de notificaciones para que les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo, y formen parte de esta aventura que es explorar el fascinante mundo del entretenimiento. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más. Significa el mundo para nosotros tenerlos aquí. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias, más análisis y como siempre mucha pasión por lo que hacemos. Hasta la próxima.